Soy el fotógrafo Rodrigo Pericier. En esta oportunidad veremos cómo fotografiar una botella, como esta, totalmente transparente y vacía, y para eso usaremos un softbox que ya lo tengo instalado en ese lado. La vamos a iluminar desde atrás y el objetivo será conseguir que las líneas del contorno queden oscuras. No nos queda más que pasar hacia el lado del estudio, que una vez más lo tengo cubierto con tela oscura, así que pasemos allá. Ya en este lugar del estudio donde tengo puesta esta pantalla negra, podremos ver cómo conseguir una botella que tenga ambos contornos oscuros. Para eso, la luz vendrá desde atrás, desde el softbox, y lo habitual es usar pantallas negras en ambos lados. ¿Se fijan? Yo en este caso solamente usaré este porque, como pueden ver, ya tengo esta pantalla negra en el lado derecho de la botella. Entonces, para eso voy a apagar la luz del estudio y voy a activar la del softbox. Se usa así. Se pone, como les decía, un cartón negro a cada lado o cualquier superficie negra puede servir, y así la botella queda bien iluminada y los contornos quedan dibujados con el color oscuro, el color negro, y tomo la fotografía. Ahí la pueden ver. Como se dan cuenta, queda muy bonito este efecto. También sería factible tomar un reflejo de la botella. ¿Les gustó el efecto? Es interesante cómo las botellas se pueden fotografiar y tenemos estas líneas que resaltan el contorno de estos envases. Es una muy buena forma, un muy buen sistema para lograr estas fotografías. Y también, si queremos, podemos darles una luz desde adelante o desde un costado, mejor dicho, en 45 grados, por ejemplo, para darles el efecto de ventana. Para eso basta con poner una luz, como les digo, a 45 grados y le damos ese destello, manteniendo la luz que está en el fondo, o hacemos dos fotografías. Una primera fotografía con la botella iluminada desde atrás y otra foto en que tomamos este reflejo tipo ventana, y para captar bien la tapa de la botella podemos tomar una segunda fotografía iluminándola desde adelante o, mejor aún, en diagonal. Entonces así le damos tridimensionalidad al quedar un lado más claro que el otro. Y luego en un programa de edición como en el Photoshop hacemos el montaje y tenemos la fotografía terminada. Les sugiero que ensayen este efecto porque no es fácil conseguirlo a la primera, y no olviden que es importante que haya una superficie negra a cada lado para que el contorno de la botella quede también oscuro. Porque si hay una pared clara como esta, por ejemplo, el contorno también les va a quedar claro. Recuerden que la botella, el vidrio, refleja, entonces es importante, es necesario que tenga superficies negras a los dos lados para que el contorno también se vea oscuro. Y si se ponen ropa oscura, mejor todavía, porque así evitan la posibilidad de reflejarse en la botella, en el envase. Bueno, amigos míos, esto es todo. Si no se han suscrito a mi canal, les sugiero que lo hagan porque siempre estoy subiendo contenido que les puede ser muy práctico. Hasta luego y que estén muy, pero muy bien.